Buenas, Dios me les bendiga y les guarde. Estamos nuevamente por aquí, estamos agradecidos a Dios de un día más de vida que nos has dado. Estamos agradecidos por su palabra, por su Espíritu Santo, porque nos llena y satisface nuestra vida aquí en la tierra y porque nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en Filemón del 4 al 7 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Alabado sea tu nombre, Señor, te adoramos y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra. Tú eres un Padre maravilloso, tú eres un Padre que satisface nuestras vidas. Tú eres un Padre que llenas nuestras vidas con tu Espíritu Santo, que nos has sacado del mundo, nos has traído a tu luz, que nos has limpiado, que has llenas nuestras vidas de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias porque son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es nuestra guía, que nos sostiene, Señor, nos dirige el camino, Señor. Padre, ponemos cada palabra que salga por mi esposo, Señor, que sea tocada a los corazones. Padre, que la pongan por obra y por práctica, Señor. Toma control de todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo fuerte, se les ama. Sí, buena. Qué bueno poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno poderles enviar un saludo a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, las diferentes latitudes donde nos han reportado audiencia. Queremos particularmente enviarles un saludo a la iglesia nuestra en Venezuela, de la Iglesia Cristiana sobre la Roca, los pastores Pablo y Kimberly Leal, que Dios les bendiga, al igual que el pastor que se encuentra en San Francisco, el Bajo, Edgar Colmenares y su esposa Minerva, que Dios les bendiga poderosamente. También a todos los que nos ven desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, desde Panamá, también desde España y de Italia, que Dios les bendiga. Y por supuesto desde acá, desde los Estados Unidos, a los que tienen a bien respaldarnos con sus oraciones y con sus buenos deseos, que Dios les bendiga poderosamente. También quiero saludar a nuestro amado pastor también, Leonardo Castellano, su esposa Belkis, que se encuentra en Los Claveles, que Dios les bendiga poderosamente. Bien, hoy quiero compartir una de las parábolas del Señor Jesús, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 12 al 13. Y en la traducción Reina Valera 1960, tiene como título Parábola de las 10 minas. Y vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo desde el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad, diga conmigo, negociad, entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor,
tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo al que estaba presente, a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que la bendigas en nuestros corazones. Hoy declaramos nuevamente cielos abiertos. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar que esta palabra, Señor, es sembrada. Y mientras se establece tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Bien, hoy he titulado el tema negociar, y como un subtítulo, 7 principios del servicio a Dios. Y nuestro texto principal, en el versículo 12 y 13, dice, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad, entre tanto que yo vengo. Hay una historia por demás que es aleccionador para nosotros, los que ya conocemos al Señor, pero que en la vida de Jesús fue una cosa que quizás fue tomada como extraordinaria por sus padres o sus familiares, pero que en la vida de Jesús a su corta edad era algo muy natural. Con apenas 12 años de edad, él subió a Jerusalén con sus padres para celebrar la fiesta judía llamada la Pascua. Dice la Escritura que él se quedó en Jerusalén sin que lo supieran los padres, y entonces ellos, atribulados, comenzaron a buscarle y no le encontraron entre sus familiares. Fue al cabo de 3 días que le encontraron en el templo disputando con los sacerdotes del templo y haciéndoles preguntas. Ellos sorprendidos estaban de la respuesta de ese niño de apenas 12 años y las preguntas que le hacían. Los padres llegaron y le preguntaron a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hemos estado buscándote en medio de la multitud, en medio de la familia, y no te habíamos hallado. Jesús, con apenas 12 años, le contestó de esta manera a sus padres. Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabe? Ya Jesús a su corta edad podía percibir, podía discernir, podía ver que los asuntos de Dios, y esta palabra que se usa en el Evangelio de Lucas como negocios de mi Padre, puede ser también traducido como la casa de mi Padre o las cosas de mi Padre. Dentro del contexto que nos ocupa en el día de hoy, quiero vincularlo con negocios, no en un sentido material o financiero, sino más bien en un sentido espiritual, aquellas cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, las cosas que le interesan a Dios. Y fue precisamente en ese momento que los padres de Jesús pudieron ver que este niño que había sido anunciado como alguien
que iba a ser especial para todo el pueblo de Israel, efectivamente tenía su mirada en cosas bien elevadas. Los negocios de mi padre llamó él estar en los asuntos del Señor. Para poder entender esta parábola en el día de hoy, que nos habla de 10 minas entregados a 10 hombres, siervos de un hombre noble, deberíamos entender que Jesús ha salido de Jericó y está a apenas 27 kilómetros de Jerusalén, y fue en ese trayecto, mientras que los hombres y mujeres que le acompañaban, que era una multitud, estaban atentos a lo que Jesús les estaba diciendo. En este contexto en el que él estaba saliendo de la casa de Zaqueo, un colector de impuestos, ellos pensaban que por cuanto estaba cerca la fiesta de las Pascuas, en la cual se celebraba la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos percibían que el establecimiento del reino de los cielos era inminente y que ellos precisamente iban a llegar a Jerusalén estableciendo un gobierno político. Jesús lo percibió. La Escritura nos dice que él se dio cuenta que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y para que no crearan falsas expectativas, les propuso esta parábola acerca de un hombre noble que iba a tomar un reino, que se iba a ausentar por un tiempo, pero que vendría entonces a entregar o a pedir cuentas a aquellos que les había entregado una mina o una cosa de valor o un don, como usted lo prefiera llamar. La Escritura nos dice que este contexto de fiesta, y también por cuanto esta parábola tenía sentido dentro de la mentalidad de aquellos que le escuchaban, era oportuna, porque dice el historiador Josefo, o escribió, que vivió en los tiempos de Jesús, que para apenas hacía unos 30 años atrás, Herodes el Grande había muerto y había dejado a sus hijos como tetrarcas, es decir, como gobernantes de 4 partes de todo el territorio que se le había asignado a Herodes, y uno de ellos era Arquelao. Dice la historia contada por Josefo que Arquelao fue a Roma ante el emperador supremo Augusto César para pedir que el reino le fuera entregado por cuanto era heredero directo de Herodes el Grande. Dice la historia que este Arquelao, hijo de Herodes, sencillamente no gozaba de mucho amor o de mucha popularidad entre el pueblo judío. Así que una comisión de 50 miembros insignes de en medio del pueblo judío fueron a pedirle a Augusto César que no pusieran a Arquelao como rey de esa región. De manera que ellos en su intento trataron de quitarle méritos a Arquelao, pero fue inútil, ya que él recibió el reino y a su regreso premió a todos aquellos que estaban partidarios de él, y a todos esos 50 enemigos más aquellos que se lo opusieron fueron muertos en represalia de ser adversos a su mandato como rey. Así que esta parábola la entendieron perfectamente, porque seguramente esta ciudad donde estaba la casa de Zaqueo, dicen los historiadores, estaba cerca del lugar donde Arquelao había puesto su casa, donde él reinaba. De manera que para poder entender esto, tenemos que ver que es una historia verídica, una historia que está dentro de la historia reciente del judío. Y entonces Jesús les propone a aquellos que les están escuchando esta tremenda historia, que la muestra en forma de parábola, donde hay un hombre noble, es decir, Jesús está hablando de sí mismo, hablando de sí como
el Mesías Salvador, que va a ir a la Corte Suprema del Cielo a presentar no solamente el sacrificio perfecto, sino a demandar del eterno Dios viviente la recompensa por su sacrificio, que es el ser corregente del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto nos apunta directamente a la segunda venida del Señor. Así que quiero hablarles acerca de 7 principios a las que el Señor nos está invitando y que además es un mandato acerca de cómo y de qué forma debemos servir al Señor. Porque cuando Él nos ordena en este pasaje, y recordemos que es un verbo que está en imperativo, es decir, es una orden y es un verbo que está en plural, es decir, que nos abarca a todos nosotros, debemos prestar atención porque el Señor establece algunos principios que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos realmente abrazar, recordar y sobre todo perseguir, porque sencillamente esta es una orden divina, un mandato eterno que de ser cumplido traerá gran satisfacción al corazón de aquellos que lo cumplan. La parábola de las 10 minas nos enseña que todos hemos recibido algo que dar a Dios. Y es interesante que Él utilice aquí la figura del número 10 para decir que fueron 10 minas y 10 siervos los que recibieron esta encomienda de multiplicar lo que se le estaba entregando. Es significativo porque el número 10 nos habla en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, como perfección y orden divino. Es un número que representa un ciclo completo. Del 1 al 10 vuelve a repetirse, más 1, más 1, más 1, y a lo que se completa ese ciclo se le agrega otro más, y ahí entonces 20º, 30º y de 10 en 10. Así que un ciclo completo o la perfección del propósito de Dios. Dios dijo 10 veces en Génesis 1, hágase la luz, hágase esto, hágase aquello 10 veces. Noé fue el 10º descendiente de Adán y 10 fueron las plagas de Egipto, lo cual simboliza la perfección del juicio de Dios. Pero también 10 nos habla de la responsabilidad humana, esa responsabilidad que tienen todos los hombres ante Dios. Recordemos los 10 mandamientos, que es un código de ley fundamental para todo ser humano, específicamente o más atendido por el pueblo de Dios. Pero también el diezmo es una práctica de dar una décima parte de los ingresos a Dios como algo responsable en medio del pueblo de Dios. Así que 10 nos recuerda dos cosas: la perfección y el orden, y número 2, la responsabilidad. De manera que cuando Dios nos está indicando en este pasaje, en esta parábola del capítulo 19, versos 12 y 13 y hasta el final, donde termina la culminación de esta parábola acerca de un llamado a 10 siervos, Dios está usando esta figura y esta numerología para indicar que este llamado no es solamente para unos pocos, sino para todos nosotros. Es de significar que cuando el pueblo de Israel, por mano de Moisés, recibió la palabra de Dios para Faraón, la palabra era esta: deja salir a mi hijo para que me sirva. Por eso es que la Escritura nos habla acerca de Jesús como el siervo sufrido, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Por eso es que la Escritura nos dice que en el final de las edades, cuando todas las almas humanas estén delante de Dios, todos rendirán cuenta al Eterno,
Y Dios les dirá: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve desnudo y no me cubriste, preso y no me visitaste. Y ustedes saben ese pasaje. Ellos preguntarán: ¿cuándo te vimos y no te servimos? Esa va a ser la gran pregunta. ¿Por qué no te servimos? Porque cada vez que usted hace algo a favor de alguien, está sirviendo a Dios. Cuando usted está proclamando el mensaje del Evangelio, está sirviendo a Dios. Es decir, es también bien significativo que Ana, una mujer que habla el capítulo 2 del libro de Lucas, una viuda que había enviudado desde joven, servía al Señor con ayunos y muchas oraciones. De manera que usted puede servir a Dios orando, puede servir a Dios ayunando, puede servir al Señor siendo y portando y expresando lo que Dios ya puso dentro de su corazón. Por eso es que dice la Escritura que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. El contexto del servicio está dentro del contexto del propósito. Cuando usted es luz y no alumbra, sino que lleva oscuridad, su propósito ha sido pervertido y usted deja de ser útil al Señor. Cuando usted deja de salar la tierra y comienza más bien a ensuciarla con su mal testimonio o cosas que no le agradan a Dios, entonces usted deja de producir la sed por Dios que debería estar produciendo. ¿Sabe? Como creyentes, nosotros portamos la presencia de Dios, creamos atmósfera de glorias, de milagros y señales. Cuando la gente está en contacto con nosotros, deberíamos nosotros producir un hambre y una sed de justicia en el corazón de aquellos que no conocen al Señor. Pero cuando dejamos de ser útiles y de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, dejamos de servir a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para las obras que Él preparó de antemano desde la eternidad para que andemos en ellas. Así que todos hemos recibido algo de Dios para dar. 10 significa que Dios está abarcando a todos los hijos de Él, y todos y cada uno de nosotros debemos saber que Dios nos llamó, nos rescató y nos capacitó para hacerles testigos en nuestra ciudad, en nuestra escuela, en nuestros trabajos y hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, el segundo principio es que todos fuimos salvos para cumplir una orden. Y esa orden en el día de hoy tiene que ver con una palabra: negociar. Negociar. ¿Pero qué significa la palabra negociar? Negociar significa literalmente tratar y comerciar, comprando y vendiendo, cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal. ¿Sabe? Yo pienso, y no sé si lo compartes conmigo, que cuando el Señor puso al hombre y a la mujer sobre la tierra, le dijo: creced y multiplicaos, creced y multiplicaos. Cuando este rey llamó a estos 10 siervos, lo que tenía en mente era que multiplicaran lo que había sido entregado. ¿Sabe? Da mucha lástima ver cómo hombres y mujeres desperdician sus talentos, sus dones, su tiempo, sus recursos, su salud, su juventud, su belleza, sus talentos, los recursos económicos, financieros, como usted lo quiera llamar, en cosas banales, en cosas que no tienen sentido. Y Dios, tarde o temprano, llamará a cada hombre para pedir cuenta acerca de eso que nos ha sido entregado. Estos hombres recibieron de este noble Señor en esta parábola la gloriosa responsabilidad de tomar una mina que equivalía a 3 meses de sueldos o de salarios y tratar de comprar cosas en el mercado y revenderlas para poderlas multiplicar. El peor de los casos era que podían entregar su dinero a aquellos que tenían una banca y ganar intereses con ese dinero que prestaran. Sin embargo, de ellos se hablan 3, de los 10 se hablan de 3. Uno que produjo 10 veces más, uno que produjo 5 veces más, y otro que por temor puso su dinero, el dinero del amo,
en un paño, en un pañuelo, quizás, y lo enterró por miedo, por temor, porque hemos de recordar que algunos no han alcanzado los propósitos de Dios para su vida porque el miedo, el temor y el desánimo los ha paralizado. La palabra de Dios para ti en este día es: sacúdete del miedo, sacúdete del temor. Mayor es el que está en ti que los poderes que puedan estar operando en el mundo. Dios está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién podría estar contra ti? Así que todos fuimos llamados y salvados para cumplir una orden, y Dios dijo que negociemos en tanto Él venga. La gran pregunta es: ¿estás negociando cosas que tengan que ver con los intereses del reino, o estás negociando tu santidad, o negociando tu integridad, o negociando la vida que Dios te ha dado? Muchos están en concesiones con el mundo, concesiones con la carne, y sencillamente están perdiendo un valioso tiempo de su vida, y tarde o temprano han de lamentarlo. Jesús dijo en esta parábola que eran los negocios del hombre noble, es decir, de nuestro Señor. Y hemos de recordar que para Jesús las almas era lo más importante. Él sencillamente vino a dar su vida en rescate por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Sabe? Los negocios del reino son sencillamente mostrarle el camino a aquellos que caminan en oscuridad, vendar los corazones opacados, venir y orar por los enfermos para que sean sanados, traer libertad a los cautivos y salvación a los perdidos, traer las buenas nuevas de salvación y quitar del corazón la culpabilidad, el miedo, el temor, el desazón, la desesperanza, para entonces que ellos puedan despertar ante la realidad de que Dios les ama. Negociar es una palabra que nos invita a que podamos nosotros ser escuchas, activos, para poder proponerle a aquellos que no conocen al Señor el camino de la salvación. Un buen negociador tiene que saber que tiene cualidades que lo hacen un buen ganador y multiplicador de minas. Cuando usted no tiene un autoconocimiento o no conoce a aquel que le llamó, no va a poder negociar bien lo que ha sido depositado dentro de su vida. Por eso es que nadie puede dar lo que no posee. Por eso es que el hombre que sencillamente no entrega su vida al Señor de manera completa, sencillamente corre el riesgo de ser descalificado por su Señor. De manera que tenemos que entender que si queremos realmente ser efectivos, prácticos, de ser realmente efectivos en nuestro llamado como siervos del Señor, debemos ser los mejores negociadores para el Señor. Empatía, escucha activa, asertividad, persuasión, paciencia, flexibilidad y tolerancia forman parte de las características o cualidades de un buen negociador. Pero ¿cómo podríamos nosotros desarrollar esas habilidades? No podríamos hacerlo sin el Espíritu Santo. No podríamos hacerlo sin la dependencia de Dios a través de la oración. No lo podríamos hacer sin ayuno. No lo podríamos hacer sin la palabra de Dios en nuestros corazones. En la medida que usted conozca a Dios, en esa misma medida podrá proponer y negociar al mundo quién es su Dios. Aquel que ha tenido experiencias perdurables, extraordinarias, sobrenaturales en su caminar con Dios, puede hablar con más autoridad que aquel que lleva una vida regular, una vida religiosa, una vida sin compromiso. Por eso es que usted tiene que estar persuadido, convencido y lleno de la certeza de quién es su Dios. Me gusta David como en los Salmos él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. ¿Sabe?
esas expresiones de fe no pueden nacer solamente de la cabeza, sino del corazón, porque la fe es del corazón. Y esa fe se vigoriza, se desarrolla, crece a través de la experiencia. ¿Y sabe cómo lo experimentó David? David lo experimentó cuando perseguía a los leones, a los osos que atrapaban las ovejas que estaban a su cuidado. Su fe se vigorizó y demás creció cuando pudo derrotar al gigante Goliat, cuando pudo perseguir a los enemigos de Israel y cuando la palabra de Dios se cumplió literalmente en la vida de David al convertirse en rey sobre Israel. Hoy necesitamos entender que si queremos ser buenos negociadores, necesitamos llevar el testimonio de Cristo de una manera convincente. Hay gente que es buena para dar consejos, pero no cree lo que aconsejan a los demás. Ellos tienen una palabra perfecta, correcta, pero sabe, en su vida personal son incapaces de decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese tipo de convicciones son los que producen los cambios en el mundo, como le ocurrió a Job, que después de ver al Señor, después de manifestarse Dios a su vida, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Fue después de esta experiencia sobrenatural que Dios lo pudo bendecir hasta el punto de tener el doble de lo que antes tenía antes de comenzar la prueba. Hoy necesitamos entender que contra todo pronóstico, y este es el tercer principio, el Señor noble vendrá a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y recordemos que en este momento los libros están siendo escritos acerca de todas las cosas que estamos haciendo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: y los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados según las cosas escritas en los libros. Saben, no es solamente el libro de la vida, está el libro también donde nosotros cada día hacemos las cosas, y ahí están escritas las veces que nos equivocamos, que pedimos perdón al Señor, las acciones que nosotros ejecutamos a favor de los hijos de Dios y un largo etcétera, pero seremos juzgados. Y hoy esos libros están siendo escritos en el cielo y necesitamos entender que debemos estar en buenas cuentas con el Señor. Número 4, todos seremos llamados a cuenta. No solamente va a ser llamado tu pastor, no solamente va a ser llamado tu mamá o ser llamado tu papá o tu líder. Tú serás llamada y llamado también, porque no hay excepción de persona. La Escritura nos dice que todos fueron llamados, los siervos fueron llamados, y él comenzó a preguntarles: ¿qué hiciste con lo que te di? Y cada uno comenzó a responder: me diste uno, Señor, tu dinero. Tuvo la humildad de decir: Señor, este don es mío, me lo diste tú. O sea, tenemos que entender que si tú eres buena para cantar, buena para ministrar, buena para presidir, bueno para tener una palabra de parte de Dios, eso no es tuyo. Dios te lo dio como un don para servir a los demás. Y que tienes que hacerlo para la gloria de Dios, no para que te palmen, ni para que te pongan en un pedestal, ni para que digan de ti cosas buenas, sino para que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabe? A veces olvidamos que lo que Dios nos da no es nuestro. Por eso es que estos siervos humildes dijeron: tu dinero produjo, tu dinero, tu mina produjo, Señor, 10. Tu dinero, tu mina produjo 5. Y a todos ellos recibieron una recompensa. Recibieron una buena palabra de parte del Señor. Sé tú sobre 10 ciudades. Sé tú sobre 5 ciudades. Así que todos seremos recompensados. Principio número 5. El buen servicio serán recompensados. Si hay responsabilidad, si hay fe y si hay acción, habrá resultado. Déjame decírtelo de nuevo. Si hay responsabilidad, si hay fe y si hay acción, tu esfuerzo será recompensado. Pero mientras que sigas tirado en la cama,
mientras que estés planeando y nunca haciendo, sencillamente tu tiempo se irá. Número sexto, el mal servicio también tendrá su recompensa, o tendrá sus consecuencias. La Escritura nos dice que este hombre puso la mina de su Señor en un trapo, en un pañuelo. ¿Sabe? Eso era una cosa abominable. Es una forma muy mala de darle cuidado a algo de valor. Se imagina, los judíos no acostumbran a hacer eso. Así que este hombre, este siervo, menospreció el don y lo puso dentro de un pañuelo. ¿Sabe? El impacto que tuvo esto en la mente de aquellos que oían. ¿Se imagina una cosa tan valiosa como lo que le había entregado su Señor metido en un pañuelo? Hay gente que menosprecia el don que tiene porque quiere el don de su hermano, o el don de aquel ministro, o el don de otra persona que está en otra iglesia, o el que ven por las redes. Y sabe, no somos llamados a codiciar el don de nadie, porque lo que Dios nos da a nosotros es único y especial. No somos iguales, somos diferentes, pero nuestra asignación dada por Dios tiene un propósito eterno, y al ejercitar ese don de manera sabia, descubriremos que esto era el diseño de Dios para nuestra vida. No caminamos por gusto, sino por diseño, y Dios dio un diseño especial para tu vida y para la mía. De manera que nos toca a nosotros descubrir cuál es ese diseño. Pero no podemos descubrirlo si lo metemos dentro de un trapo, dentro de un paño o dentro de un pañuelo y lo ocultamos por miedo. Necesitamos entender que si no sacamos a la luz aquello que Dios nos ha llamado a hacer, sencillamente el Señor nos quitará lo que nos ha dado y lo dará a otro que lo ha puesto a producir más. Y tú dirás, porque los dones de Dios y los llamados son irrevocables. Es muy cierto, pero Dios no te usará. Finalmente sufrirás la consecuencia de tu desatino, de tu falta de responsabilidad, de tu falta de confianza, de tu falta de acción, y la falta nunca serán recompensadas. Y finalmente, dice la Escritura, que estos hombres que fueron tras el rey o el hombre noble que esperaba recibir el reino y que le estaban diciendo al emperador supremo, no queremos que este reino, dice la Escritura, que este hombre ya convertido en rey, este noble, ya teniendo la investidura real, dijo, traedme a mis enemigos y decapitadlo delante de mí. Así que todo lo que ahora se opone a Dios será destruido. No hay excusas. No hay excusas para que te quedes paralizado o paralizado. No hay excusas para que digas que no lo puedes hacer. Dios está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo que dijimos. Acuérdate que este es un verbo que está en imperativo y en plural, es decir, es una orden y es para todos. Y él dijo, negociad. ¿Pero qué vamos a negociar? Pues, ¿de qué se trata esto? Siempre lo que Dios ha dicho, crecer y multiplicarnos. Crecer y multiplicarnos. Multiplicar lo que Dios te dio. Compartir el mensaje del Evangelio a aquellos que están en desalientos. Brillar allí donde tú estás, en el trabajo, en la escuela. No hablando el lenguaje del mundo, no hablando el lenguaje soez y vulgar de aquellos que te rodean. Ni riéndote de sus malos chistes, ni riéndote de sus vulgaridades, sino brillando como hijo de Dios en medio de una generación adúltera y perversa, como dice la Escritura. Logramos crecer y multiplicarnos cuando damos y tomamos. Cuando damos y tomamos. Y tú dirás, pastor, ¿cómo puedo yo negociar de esa manera? ¿Sabe lo que es negociar? Negociar en la mentalidad del judío es dar y tomar. Tú me das algo y yo recibo algo. Yo te ofrezco esto y tú me das esto. Eso es negociar. ¿Y qué usted qué va a negociar?
usted va a negociar con Dios la salvación de aquellos que no le conocen. ¿Cómo, pastor? Intercediendo, buscando a Dios. Señor, salva a mi generación, salva a mis vecinos, salva a mis amigos de la escuela, salva a mis amigos de mi trabajo, salva a mis vecinos, Señor, salva a mi familia, a mis hijos. Una oración de intercesión es una forma de negociar, como lo hizo Moisés cuando Dios quería destruirlo a causa de su desobediencia. Acuérdate, Señor, que ellos son tu pueblo. Y de esa manera negociaba la salvación para el pueblo de Israel. ¿Cómo crecemos? Sencillamente viviendo de manera correcta y ayudando a aquellos que lo necesitan. Cuando nosotros negociamos de esta manera, la gente ve el resplandor de Cristo en nuestra vida y ellos inevitablemente serán arrastrados por la gracia de Dios, practicando y compartiendo el mensaje del Evangelio y ganando almas. Es que podemos nosotros negociar a favor de nuestro Señor lo que Él más anhela, y es la salvación de las almas. Quiero terminar diciéndote que este hombre noble que después se convirtió en rey, que es nuestro Señor Jesucristo, ha prometido venir y cumplir todo lo que nos ha señalado. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde reina la paz, donde toda lágrima será quitada de los ojos y no habrá más memoria de las cosas pasadas, porque aquí que todas serán hechas nuevas. Hoy necesitamos recordar que nuestras vidas están siendo y nuestros actos están siendo escritos en el cielo. La gran pregunta es, cuando se abran esos libros, ¿hablarán de una historia o serán páginas en blancos? Este hombre que enterró su talento, que enterró su mina, que guardó lo que el Señor le había entregado, no habló absolutamente de nada. Muchos tienen sus libros en blanco. La gran pregunta es, ¿estás trabajando para que Dios escriba en ese libro todas las cosas que tú estás obedeciendo? Negociad, dijo el Señor, negociad. Esta fue la última parábola que Jesús le propuso al pueblo. La última que pronunció, salió de sus labios. La parábola de las minas. Jesús vendrá, Jesús pagará, Jesús recompensará y Jesús destruirá a todos aquellos que se negaron y se niegan a ser rey de sus vidas. Allí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Y si Dios ha hablado a tu vida y hoy entiendes que has quedado paralizada o paralizado por mucho tiempo y que no estás sirviendo a Dios en ningún área de tu iglesia, en ningún área de tu vida, que no estás haciendo tu mayor esfuerzo para servir a Dios, hoy yo quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y hagas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Perdóname, Señor, límpiame, santifícame. Hoy quiero, Señor, la activación sobre aquello a lo cual tú me has llamado. Hoy te pido perdón, Señor, y te ruego que el poder de tu Santo Espíritu me active desde la mollera de la cabeza hasta la planta de mis pies. Hoy te ruego, Señor, que avives tu fuego dentro de mí y que sienta pasión por las almas, sienta pasión por tu obra, sienta pasión por el servicio, tenga pasión, Señor, por buscar tu rostro. Te lo pido en el nombre de Jesús y en él te doy gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre y cada mujer que ha hecho esta oración. Yo quebranto todo poder del diablo, toda fuerza de las tinieblas que ha estado operando en sus vidas. Y yo declaro cielos abiertos, yo declaro espíritu de oración, espíritu de intercesión. Yo declaro, Señor, ahora mismo una atmósfera de gloria, de tal manera
que se apodere de sus corazones un espíritu, Señor, de búsqueda profunda de ti. Yo los bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada anciano que escuche esta palabra. Yo declaro, Señor amado, la manifestación sobrenatural de tu reino en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos hasta esta hora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que nos podamos ver en una siguiente oportunidad, Dios mediante. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones y hasta una siguiente oportunidad.